Ahí me parece. ¿A mí? Perdón, estaba hablando y estaba en silencio. Bueno, damos comienzo entonces. En el día de la fecha, 15 de julio de 2020, y siendo las 14 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Alfredo Teixeira, Marcelo Armentano y Claudia Pereira, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrito el alumno Guerrero Adrián Pablo, DNI 37389286. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta, que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, puedes comenzar entonces, Adrián, tu exposición. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Yo sí. Sí, perfecto. Sí, escuchamos bien. Sí. Muy bien, ahí les voy a dejar un link por si quieren ver las filminas en sus computadoras, por si hay algo que no se llega a ver, para que las puedan descargar de Google Drive. Y ahí se las pasé al chat de la meeting. Y voy a empezar a presentar mi pantalla. Muy bien, ahí pueden ver la presentación, ¿o todavía no? Sí, ahí sí. Ahí la vemos, sí, la veo perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecerles al jurado y a las autoridades de la facultad que me permitieron realizar la defensa de modo virtual. Y voy a hacer la presentación de mi trabajo final, que se titula Herramienta de Estadística y Gestión para el proceso de enseñanza de programación orientada a objetos, la cual es mi tesis de grado y fue dirigida por el doctor Luis Verdún y el ingeniero Sebastián Valle. Primero vamos a hacer un repaso por cuáles son las secciones de esta presentación. En principio vamos a tener una introducción donde se va a ver la motivación, los objetivos y la solución propuesta para el trabajo. En segundo lugar, vamos a ver un poco sobre la herramienta Soplón, que es una herramienta de detección de errores de programación orientada a objetos que hoy en día es utilizada por los profesores para la corrección del código de los alumnos. En tercer lugar, vamos a ver el diseño de la solución, donde voy a describir un poco las principales características del diseño del sistema que se propone. Lo vamos a ver desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista del profesor. También vamos a ver rápidamente un poco la arquitectura que se implementó para este trabajo. En cuarto lugar, vamos a ver los casos de estudio. Bien, en esta sección lo que voy a hacer es describir cómo el alumno y el profesor van a utilizar las soluciones que se diseñan para cada caso. Y por último, vamos a ver las conclusiones. En esta sección lo que voy a mostrar van a ser las contribuciones, las limitaciones de este enfoque y los trabajos futuros. Comenzando por la introducción, primero, bueno, voy a comentar cuáles son las motivaciones del trabajo y qué fue lo que impulsó a realizar la tesis. En primer lugar, y como ya saben, los sistemas de software se encuentran en una constante evolución y esto se debe a que de forma continua estos sistemas se están enfrentando a nuevos requerimientos o entornos de mayor complejidad y una forma de poder enfrentar esta situación es utilizando la programación orientada a objetos a la hora de diseñar un sistema. Bien, y esto convierte a la programación orientada a objetos en una de las formas más populares de programar. ¿Por qué? Porque este paradigma lo que hace es favorecer la creación de programas que son de calidad
y preservan un buen nivel de mantenimiento, flexibilidad, de extensión, de reutilización y comprensión del programa. Entonces, si utilizamos la programación orientada a objetos a la hora de diseñar el sistema, lo que vamos a obtener van a ser sistemas que van a ser fácilmente escalables y que van a tener un buen nivel de mantenibilidad en el tiempo. Además, se considera que el proceso de enseñanza de programación orientada a objetos es una tarea compleja. Incluso, bueno, algunos autores, como se mencionó en el informe, autores de trabajos relacionados, señalan que es un proceso más difícil el de enseñanza de programación orientada a objetos que otras materias como por ejemplo matemática, física o química, porque en este proceso los alumnos no solamente tienen que aprender conceptos nuevos, sino que también tienen que aprender a aplicarlos, y esto es mediante los ejercicios prácticos en el periodo de enseñanza y de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Los profesores observan que los alumnos optan por la práctica hogareña durante la cursada. Y en este punto es donde surge una problemática. Cuando los alumnos obtienen el resultado que se espera de un ejercicio o un resultado que se podría llamar correcto, en realidad piensan que el ejercicio está bien y no consultan al profesor, porque obtienen un resultado que ellos consideran correcto. Pero ¿qué pasa? Puede que por más que hayan tenido una salida o un resultado que ellos consideran correcto, podría pasar que el ejercicio no está bien modularizado, no está bien planteado, o que simplemente no están utilizando correctamente los conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces, como los alumnos no van a preguntar a los profesores porque no asisten y consideran que el ejercicio está bien, lo que termina sucediendo es que los profesores pueden evaluar exhaustivamente los conceptos que aprendió el alumno solo en etapas de evaluación, lo cual se considera que ya es demasiado tarde. Bien, incluso algunos autores, como también señalamos en el informe, dicen que aprender mal un concepto, desaprender lo incorrecto y volver a aprenderlo de forma correcta conlleva mucho más tiempo y es mucho más difícil que simplemente aprender lo correcto. Y a partir de esto surgen dos objetivos para esta tesis. Primero, brindar asistencia a los alumnos durante el proceso de aprendizaje en situaciones de práctica hogareña. Bien, como los alumnos no asisten a las cursadas, sino por lo menos en las prácticas, y no consultan a los profesores, la idea de esta tesis es poder brindarle una asistencia y ayudarlos en el proceso de aprendizaje mientras están en sus casas. Y como segundo objetivo, identificar cuáles son los errores más comunes que cometen los alumnos y usarlos como una entrada para una mejora en el proceso de enseñanza para futuros cursos. Y para realizar esta tarea proponemos una serie de puntos. En principio, la adaptación del plugin Soplon para el uso de los alumnos. Como dije anteriormente, Soplon es un plugin que ayuda a los profesores en el proceso de corrección de código fuente de los alumnos. Bien, esta herramienta está pensada para los profesores. Por lo tanto, si queremos brindársela a los alumnos, vamos a tener que realizar una serie de modificaciones que las vamos a ver más adelante. En segundo lugar, una interfaz que brinde soporte a los profesores para personalizar esta herramienta. La personalización de la herramienta de Soplon tiene que ver con los errores que puede detectar el asistente. Bien, es una herramienta que es personalizable y los errores que va a detectar la herramienta dependen de los errores que defina previamente el profesor. Estos errores ahora mismo se están definiendo en archivos XML que son sumamente extensos, son difíciles de mantener, es difícil de generar nuevas reglas, y lo que se propone ahora es alguna interfaz que haga que esto sea una tarea un poco más sencilla y ayudar a los profesores en este proceso de definición de errores. En tercer lugar, una visualización del código de los alumnos sin necesidad de importarlos al entorno de desarrollo. ¿Esto qué significa? Que si el alumno ya hizo una corrección de su código fuente, el profesor no tenga que descargar ese código para volver a importarlo al entorno de desarrollo y realizar las correcciones. Es decir, que si el alumno ejecutó la corrección desde el entorno de desarrollo, es decir, desde Eclipse, el profesor en esta nueva herramienta
pueda visualizar y explorar el código del alumno sin necesidad de volver a descargarlo e importarlo. En cuarto lugar, registrar los falsos positivos detectados por el asistente. Y esto es muy importante, porque como dijimos anteriormente, Soplón estaba pensado para profesores. Y podría ser que el alumno no esté preparado para discernir si el asistente le está indicando que hay un error donde realmente no lo hay. Bien, el profesor podría darse cuenta, pero el alumno puede no estar preparado para esta situación. Entonces, si le indicamos que el alumno tiene un error donde no lo hay, podemos estar perjudicando su proceso de aprendizaje, podemos estar ralentizándolo, podemos llevarlo a, por ejemplo, aprender conceptos erróneos. Y bueno, por eso es importante registrar cuáles son los falsos positivos que está detectando la herramienta para tomar acciones correctivas sobre estos. Y por último, un tablero de estadísticas que permite una visualización rápida de la información. Eso sería un tablero que permita ver fácilmente, rápidamente para el profesor, si los estudiantes están utilizando la herramienta, cuál es el error más frecuente entre los errores detectados, la cantidad de los errores. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también. Vamos a describir ahora la herramienta Soplón, un poquito más en detalle. Soplón se define como un plugin destinado a asistir a los profesores en la evaluación de los códigos fuente de los estudiantes. Es simplemente una asistencia para el profesor. Bien, esto no reemplaza la corrección de un profesor. De hecho, los errores de esta herramienta deben ser definidos por el profesor previamente. Pero, ¿qué logramos con esta herramienta? Que suponiendo que el profesor tenga una gran cantidad de trabajos para corregir. Bien, por ejemplo, tenemos 100 estudiantes y tenemos 3 profesores para corregir 100 trabajos, que son 100 entregas, reentregas. Y podría pasar que el profesor se le pase por alto algún error. Generalmente, cuando hay clases que son similares, por ejemplo, o conceptos como el concepto de filtro, que es un ejercicio típico de esta materia, cuando el profesor revisa, en caso de tener una gran cantidad de filtros, por ejemplo, no sé, 10 filtros en un ejercicio, el profesor revisará 3, 4, 5 filtros y si entiende que el alumno comprendió el concepto, posiblemente no revise los otros 5 filtros porque da por hecho que el alumno entendió el concepto. Pero ¿qué pasa? Puede que en esos 5 filtros que dejó sin revisar, puede que se le esté pasando por alto algún error conceptual importante. Entonces, lo que logra esta herramienta es poder revisar exhaustivamente todas las clases y advertirle al profesor cuáles son los errores que fue capaz de detectar. Y para esto, Soplón lo que permite, la dinámica es la siguiente, digamos. Es la entrada del código del estudiante que se traduce a una secuencia de hechos prolog, ¿bien? Y luego, a través de la especificación de errores que está hecho de forma previa por un profesor, que también se representa como reglas prolog, el asistente Soplón es capaz de detectar errores en el caso de que estos hechos prolog que provienen del código del estudiante coincidan con las reglas que fueron especificadas previamente por el profesor. Entonces lo que hace es avisarle al profesor sobre los errores detectados en el código del estudiante. Para repasar un poco entonces y hablar un poco más de las reglas, podemos definir para el asistente como una regla, como un conjunto de hechos prolog que representan un error relacionado a la programación orientada a objetos. Bien, el proceso de construcción de una regla, acá lo podemos ver en la figura, donde se parte de un escenario con errores. Se puede ver acá que tenemos un atributo público, lo cual podría ser considerado un error. Este escenario con errores se traduce a un metamodelo del escenario para luego generar una regla de prolog genérica, es decir, que no quedaría atado al código que ingresa el estudiante, el usuario del plugin. Entonces, con esta regla de detección, yo podría detectar cualquier escenario similar que se corresponda a este error. Todo este proceso es un proceso manual, digamos. El profesor no tiene una herramienta que lo ayude a generar la regla de detección, sino que el profesor debe conocer y debe dominar el lenguaje prolog como para poder transformar desde este escenario con errores que vemos al principio a una regla de detección.
En cuanto a la situación actual del plugin, como comenté recién, la herramienta permite la personalización a partir de los errores que va a detectar, y eso es a partir de las reglas Prolog que define el profesor. Hoy en día, la edición de estas reglas debe realizarse a partir de archivos XML. Son archivos sumamente extensos, acá lo podemos ver en una figura. Son archivos que tienen más de 1000 líneas, lo cual es un trabajo bastante engorroso porque es difícil de buscar cuál es la regla para un error, es difícil de modificar, no se puede mantener un versionado de reglas, sino que simplemente se reemplazan. La verdad que es una tarea un tanto engorrosa. Y con respecto a la visualización de errores, ahora mismo solo se pueden ver en Eclipse. Es decir, el profesor ingresa el código del estudiante, importa a Eclipse el código, ejecuta una corrección y se le va a indicar dónde está el error. Solo se le va a indicar, por ejemplo, además del título del error, se le va a indicar el archivo, la línea y el código. Es decir, se le va a decir dónde está el archivo, el error, pero no se le va a brindar ninguna explicación porque es un profesor y se supone que entiende cuál es el error que se encuentra en ese fragmento de código. Y por último, no permite una visualización general de los errores cometidos. Bien, las correcciones en este caso se están realizando de forma atómica, es decir, se corrige un código y se muestran los errores de ese código. Entonces, no es posible llevar de esta forma los errores que son cometidos, por ejemplo, por un mismo alumno, por un grupo de alumnos. No se puede tener una visión de los conceptos que aprendió el estudiante, y mucho menos es posible llevar un registro sobre el uso de la herramienta. A partir de esta situación actual del plugin y de la solución propuesta que presentamos anteriormente, voy a mostrar cuál es el diseño de nuestra solución. En principio, para el objetivo que dijimos en primer lugar, que era brindar una asistencia para el alumno, para el estudiante en el proceso de aprendizaje, lo que necesitamos, en primer lugar, es realizar un repaso exhaustivo por las reglas de errores definidas. Y esto, como dijimos, es importante, porque como Soplón era para profesores y no para alumnos, podemos hacer que el alumno reciba la advertencia de que hay un error donde realmente no lo hay y podemos estar perjudicándolo. Por eso es importante que, antes de liberar el plugin para los alumnos, realizar un repaso exhaustivo de todas las reglas. Y en segundo lugar, una visualización de una descripción detallada del error. Esta descripción detallada del error consta de dos partes. Por un lado, vamos a tener un texto que lo que va a hacer es describir brevemente el error o la advertencia y lo va a invitar al estudiante a replantear ese fragmento de código que contiene el error. Bien. Y en segundo lugar, lo que va a pasar es que si el usuario, si el alumno hace doble clic sobre el mensaje del error, se lo va a redirigir a un sitio web que pueden ir personalizando también los profesores, donde va a encontrar un detalle del error, va a encontrar código fuente que le muestra un ejemplo del código erróneo, cómo resolverlo y una explicación un poco más detallada. Entonces, la dinámica para el alumno y nuestra solución sería la siguiente. El alumno va a interactuar con el entorno de desarrollo. Dijimos que Soplón estaba materializado en Eclipse, por ende, debería interactuar con Eclipse. ¿Cuándo interactúa? Cuando programa, ingresando su código Java. Y lo que va a recibir va a ser una lista de errores detectados junto con estas explicaciones que nombrábamos anteriormente. Y por su parte, el entorno de desarrollo, es decir, este combo de Eclipse con la herramienta, con Soplón, debe ser capaz de comunicarse con un servidor web. ¿Para qué? Para recibir las reglas y los predicados con los que va a realizar la corrección. Las reglas son estas reglas que dijimos anteriormente que definían los errores con código Prolog, y los predicados son pequeñas librerías de código Prolog que utilizan las reglas en su definición. Luego, el asistente también tiene que ser capaz de comunicarse con el servidor web para almacenar la corrección. Bien, cada vez que el estudiante ejecuta una corrección, todo ese código y los errores detectados son enviados
y almacenados en el servidor. En cuanto al profesor, el diseño para el profesor, lo que se espera es brindarle un soporte para la especificación de nuevos errores. Bien, sacar estos archivos XML que habíamos visto en figuras anteriores para brindarle algún soporte con alguna interfaz. Explorar las correcciones, que tiene que ver con esto que dijimos, de que no tenga que volver a importar todo el código del entorno de desarrollo y pueda ver cuáles son las correcciones que fueron almacenando los alumnos, como vimos en la filmina anterior que almacenan en el servidor web, y de esta forma realizar una corrección manual y una búsqueda de errores donde puede filtrar, por ejemplo, por fecha, por alumno, por proyecto, y va a poder visualizar cuáles son los errores que fue capaz de detectar el asistente. Vamos a brindar una solución para que gestione usuarios, es decir, que pueda ver qué usuarios están utilizando el asistente, que pueda editar algunas características de estos usuarios y finalmente una visualización de los errores detectados, una visión general. Bien, es este punto donde nosotros dijimos que tenía que tener los datos procesados de las correcciones como para poder tomarlos como entrada para la mejora en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, la interacción que tendría el profesor con esta solución sería con una interfaz de usuario, bien, que mayormente fue programada con React, donde se le va a permitir al profesor especificar nuevos errores. Estos errores van a ser a través de reglas y predicados, como lo mencioné anteriormente, y lo que va a obtener es, a partir de una librería que es HighCharts, que generamos una serie de gráficos, una visión general de los errores detectados. Por su parte, la interfaz de usuario tiene que ser capaz de comunicarse también con el servidor web para almacenar las nuevas reglas y los predicados que definió el profesor para la definición de errores y enviarle solicitudes de información. ¿Para qué? Para que el servidor pueda devolverle datos procesados sobre las correcciones. No solamente eso, sino como dijimos también, el profesor podría explorar proyectos, podría explorar las reglas o podría explorar los predicados. Todo esto va a estar disponible en esta interfaz para el profesor. Este servidor web que vemos, lo vimos tanto en la solución para el profesor como para la solución para el alumno, internamente tiene esta estructura. Tiene 3 capas. En primer lugar, tiene una capa que es el servicio web REST, que lo que hace es exponer los servicios que fueron implementados en el servidor. Esto se realizó utilizando Jersey, que es una librería que nos permite consumir los servicios de nuestra API, y utilizando JSON Web Token como factor de seguridad. Luego cuenta con una segunda capa, que es la capa de negocio. En esta capa es donde prácticamente se modelan todas las funcionalidades del sistema y a través de las entidades, que son, por ejemplo, los objetos Java que representan a las entidades, los usuarios, las reglas, los predicados, las correcciones, que tienen también recursos asociados a cada entidad, que lo que hacen es entregarle a la capa superior cada entidad que le es solicitada a la capa de persistencia de datos. Esta capa de persistencia de datos es la última capa del servidor web que lo que hace es comunicarse con la base de datos. Lo que hace es recibir, luego de ejecutar las consultas, recibir los resultados, mapear las entidades y devolvérselas al recurso que lo solicitó. Esta última capa lo que hace es, lo que está implementada es con un patrón DAO de Data Access Object y es la encargada únicamente de realizar los pedidos a la base de datos. Por su parte también la capa de negocio es la encargada de manejar las transacciones y de forzar el cumplimiento de las reglas de negocio. Esta sería una visión general, cómo quedaría todo conectado desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista del alumno. Bien, podemos ver, estas son las figuras que dijimos, cómo interactuaba el profesor con un sitio web, cómo interactúa el alumno con el entorno de desarrollo, y como se puede ver, tanto la interfaz de usuario que fue preparada para el profesor como el entorno de desarrollo, es decir, Eclipse o Soplón, mejor dicho, tienen una constante comunicación con el servidor. Esta comunicación
para esta comunicación se utilizó JSON como formato para el intercambio de datos y, como ya dijimos, JSON Web Token como factor de seguridad para ambos casos. Por último, la base de datos es una base de datos PostgreSQL, donde simplemente se plantearon las tablas y las vistas que eran necesarios para representar el modelo de datos a partir de las entidades que debería manejar el servidor. Bien, dado el diseño de la solución, voy a presentar cuáles son los principales casos de estudio de esta tesis. Bien, voy a mostrar cómo va a utilizar el alumno la herramienta después de las modificaciones que se plantearon y voy a presentar lo que sería el sitio web del profesor. El alumno a partir de ahora lo que va a poder hacer es instalarse Eclipse fácilmente desde el market de Eclipse, va a poder descargarlo y una vez que descarga el plugin en la barra de herramientas en la parte superior, va a tener dos botones. Uno, el primero que es la lupa. Esta lupa lo que va a hacer es ejecutar una corrección, es decir, buscar todos los errores en ese código fuente. Y en segundo lugar, cuenta con un segundo botón para actualizar las reglas y los predicados. Eso significa que el plugin, cuando actualiza, descarga las nuevas reglas y predicados que haya definido el profesor y con esto va a realizar las nuevas correcciones. En este caso, simulamos un ejemplo con un ejercicio práctico donde podemos ver que el alumno a partir de ahora va a tener una visualización detallada de los errores detectados. En esta ejecución, en esta corrección, el plugin fue capaz de detectar 4 errores. 2 vinculados a atributos públicos, 1 vinculado a una colección retornada y 1 vinculado a una constante en asignación. Si el alumno realiza un clic sobre, por ejemplo, donde dice colección retornada, se lo va a llevar al fragmento de código que tiene el error. Bien, se le va a abrir la clase donde está el error, en este caso la clase empresa.java, y le va a mostrar, le va a señalar el fragmento de código donde está considerado el error. Además va a recibir, además de la posición donde está el error, a diferencia de cómo estaba ahora para los profesores, va a recibir una pequeña descripción que en este caso sería que está retornando una colección sin haberla clonado, rompiendo el encapsulamiento, le dice qué es lo que está pasando con ese error, y le dice que clonar o copiar la colección antes de retornarla podría ser una buena práctica. Entonces lo invita rápidamente a solucionar el problema. En caso de que el alumno no le baste con esta explicación o necesita una explicación más detallada para poder resolver el problema, si hace doble clic va a ser redirigido a un sitio web donde tiene las explicaciones vinculadas a este error. Bien, para este caso, el caso de la colección retornada, va a tener una pantalla como esta, donde se le va a mostrar, en principio, un fragmento de código similar al del alumno, donde se puede ver un error similar. Le va a mostrar qué pasaría si se rompe el encapsulamiento, bien, cuáles son las consecuencias de este error, y le va a mostrar una forma de solucionarlo. Bien, acá le indica cómo debería copiar la lista antes o clonarla antes de retornar la lista. Entonces el alumno podría volver al entorno de desarrollo con esta explicación y resolver el error. Por parte del profesor dijimos que primero tenía que poder visualizar las correcciones sin la necesidad de importar al entorno de desarrollo. Bien, para esto el profesor dispone de un sitio web y esta es una de las pantallas donde tiene la posibilidad de explorar todas las correcciones para realizar, si se quiere, una revisión manual, tal como si le importara a Eclipse, pero sin la necesidad de hacer todo esto. Para esto el profesor primero podría explorar por alumno, puede explorar por proyecto y puede explorar por corrección. Recordemos que cada proyecto puede tener N correcciones, porque el alumno puede ir corrigiendo errores y corriendo al asistente todas las veces que quiera para detectar errores sobre un mismo proyecto. Luego de que el profesor haya explorado, digamos que haya entrado el diferente usuario, proyecto y corrección, se le va a desplegar sobre la parte izquierda, bien, todas las clases y los paquetes, tal como lo podemos ver en Eclipse. Bueno, en esa sección el profesor va a poder mirar el código del alumno. Va a poder abrir más de una clase, que se le van a ir colocando como pestañas en la sección derecha,
va a poder copiarlo si quiere llevarlo a algún editor o algún entorno de desarrollo, podría descargar la clase y también podría descargar el proyecto completo en caso de querer importar el proyecto completo. Luego de haber revisado este código, tal como lo hizo el asistente, el profesor podría llegar a querer ver cuáles son los errores, si él ya bien pudo haber detectado errores en esta corrección manual, quizás el profesor podría querer ver cuáles son los errores que detectó el asistente para esta misma corrección. Y para esto cuenta con una interfaz que lo que le va a permitir es también, filtrando entre fechas, usuarios, proyectos, correcciones, poder visualizar cuáles son los errores que detectó el asistente para este mismo proyecto y para esta misma corrección. En esta pantalla el profesor va a poder ver lo mismo que vio el alumno. Acá son cuatro errores, de los cuales 2 tienen que ver atributos públicos, 1 una corrección retornada y 1 una constante en asignación. Bien, le va a indicar al profesor dónde está, no le va a brindar explicaciones, porque bueno, esto sí es para el profesor. Y este es el lugar donde el profesor puede registrar los falsos positivos. Estos falsos positivos que nombramos anteriormente, que eran importantes de registrar, bueno, acá es donde el profesor puede cambiarle el estado a un error, puede pasarlo. En principio, cuando no lo revisó es no revisado, confirmado en caso de que esté bien realizada la corrección, o falso positivo en el caso de que haya sido un falso positivo detectado por el asistente. Además, el profesor cuenta en esta misma pantalla, haciendo clic en estos iconos de esta barra, la opción de poder visualizar los errores en un gráfico de torta. Para el primer caso, que son 4 errores, es sencillo. Se puede ver que hay 50% de errores vinculados a atributos públicos, 25% a constantes en asignación y 25% a una colección retornada. Y en segundo lugar, tiene la posibilidad de poder ver no solamente la distribución porcentual, como en el gráfico anterior, sino la cantidad de errores de cada tipo que fueron detectados para esa corrección. Tanto en este gráfico como en el gráfico anterior, el profesor cuenta con la posibilidad a través de este menú de exportar este gráfico en diferentes formatos, por ejemplo, PDF o PNG, cuenta con un asistente de impresión y también cuenta con la posibilidad de visualizar este gráfico en pantalla completa. Bien, luego de haber visto cuáles son los errores que detectó el asistente, cuáles son los errores que detectó él de forma manual, el profesor podría querer consultar las reglas que está tomando en cuenta el asistente para realizar las correcciones. Bien, y para esto cuenta con una interfaz que es la siguiente, donde se lista en una tabla cuáles son las reglas que tiene cargada el asistente. En este caso, el profesor puede activar reglas con este checkbox, activar o desactivar, es decir, que el asistente las empiece a tomar en cuenta o las deje de tomar en cuenta a la hora de realizar correcciones. Puede cambiar la versión. ¿Por qué? Porque a partir de ahora lo que va a suceder es que cada vez que se edita una regla, la regla anterior no se descarta, sino que se genera una nueva versión de esta regla, manteniendo entonces un histórico y un sistema de versionado en el caso de que el profesor quisiera en algún punto volver a una regla anterior para que el asistente la empiece a utilizar. En el caso de que el profesor pueda haber visualizado en esta tabla, que es un poco más cómoda que los archivos XML, esto que habíamos visto antes, va a poder definir una nueva regla en caso de que se haya dado cuenta de que el asistente no tiene la regla de un error para definir un error que él sí fue capaz de detectar. Y para eso cuenta con la posibilidad de dar de alta un nuevo error, ingresando aquí en el símbolo más, en la parte superior derecha, donde se le va a desplegar una ventana con todos los campos que son necesarios para definir una nueva regla. Tiene algunos ejemplos para guiar al profesor cómo debería hacer estos datos que va a cargar. Y una vez que el profesor, por ejemplo, define esta regla, en este caso puede haber definido una clase abstracta que podría ser interfaz, porque detectó que, por ejemplo, había una clase que no define atributos, entonces le pregunta al alumno si podría ser una interfaz. Cuando el profesor guarda esta regla, por defecto se va a guardar de forma activada y el asistente va a empezar a utilizarla, a incorporarla a la hora de realizar una nueva corrección sobre el código del estudiante.
¿Bien? ¿Qué va a pasar? Si se ejecuta una nueva corrección sobre este mismo código, ahí se puede ver que el asistente, además de encontrar los errores anteriores, fue capaz de detectar un quinto error que tiene que ver con la clase abstracta que podría ser interfaz en la clase calculador. ¿Bien? Además de dar de alta una nueva regla, el profesor podría, por ejemplo, querer editar una regla existente. Y para eso, el profesor podría consultar otra vez en esta interfaz que preparamos para que visualice cuáles son las reglas, y a través del primer icono de cada fila, él podría editar esta regla. ¿Cómo? Con esta pantalla. Es la misma pantalla que teníamos anteriormente para el alta, con la diferencia de que se van a cargar todos los campos del formulario para que el profesor no tenga que volver a escribir todas las reglas si simplemente quisiera cambiar, no sé, el link del lugar a donde redirige la página con las explicaciones, no sería necesario que el profesor tenga que escribir nuevamente toda la regla. Entonces, se va a cargar la información y el profesor podría editarlo generando así una nueva versión. También dijimos que debería poder consultar predicados. Bien, los predicados dijimos que los definimos como pequeñas librerías Prolog que utilizan las reglas. Para eso también cuentan con una interfaz similar, bien, donde se puede ver, acá tenemos un solo predicado, puede dar de alta nuevos predicados de la misma forma en la que se dan de alta reglas, nada más que cambian los campos del formulario por solamente los campos necesarios para este predicado. Y una vez que el profesor lo guarda, van a aparecer en la tabla, como ya dijimos, de forma activa, donde se listan todos los predicados, y también podría, realizando clic en el primer icono, editar este predicado de la misma forma. Se le va a desplegar la ventana correspondiente a predicados, se van a rellenar los campos que tienen que ver con las características del predicado en sí mismo y va a poder guardarlo generando una nueva versión del predicado. Además dijimos que el profesor debería poder consultar usuarios. Bien, para esto cuenta con una interfaz donde va a poder visualizar cuántos usuarios y qué usuarios están utilizando la aplicación. No va a poder dar de alta nuevos usuarios en esta interfaz, pero sí va a poder editarlos. ¿Qué va a poder editar? Por ejemplo, el nombre o el rol. El nombre es simplemente un alias y el rol, por ahora, tienen que ver los profesores y los estudiantes. En caso de que se defina un nuevo rol, no lo va a dejar editar, va a tener un error, porque por ahora esos son los dos roles permitidos. Para la visualización de información lo que hicimos fue simular una situación real, generamos 100 usuarios, tomamos proyectos, códigos que habían sido entregados a la cátedra y se los asignamos de forma aleatoria a estos 100 usuarios. O sea que es código real. El asistente en estos 1008 proyectos, que tienen 1807 correcciones, acá el profesor puede ver, como pueden ver acá, los proyectos, las correcciones y cuántos errores está detectando el asistente. En este caso, logró detectar 17.780 errores para estos 1008 proyectos. Bien. Y rápidamente el profesor podría ver cuáles son los errores más frecuentes de estos proyectos, de estas correcciones. Bien, acá se puede ver que la mayoría de los errores vinculados que se encontraron en los proyectos tienen que ver con el uso de constantes en el código. Por ejemplo, constantes en invocación a método, constantes en operación aritmética, constantes en comparación, en asignación. La mayoría tienen que ver con el uso de constantes. Para este tablero se definió un tiempo, ese tiempo fue definido por la cátedra, ellos consideraron relevante mirar la información de los últimos 6 meses y no mantener el histórico de todas las correcciones con todos los tipos de errores. Así que el dashboard se va a ir actualizando no solamente con las correcciones, sino que el periodo de tiempo toma los últimos 6 meses a partir de cuando es consultado. Si el profesor se desplaza sobre esta pantalla, lo que va a obtener son dos cosas. Primero, va a poder visualizar la última corrección, cuál es el usuario que realizó esa última corrección, el proyecto, la fecha, y una lista de errores con la cantidad de ocurrencias de ese error para esta corrección.
Y además va a poder ver los errores más frecuentes, que no tienen que ver con esta última corrección, sino con estos últimos 6 meses. Bien, va a decir cuáles son los errores que más se repitieron y la cantidad de veces que se repitió cada error. Y acá, como podemos ver también, 3 de los 5 errores más detectados tienen que ver con constantes. El tercero tiene que ver con una falta de delegación, que significa que quizás un elemento compuesto no esté delegando funcionalidades a sus objetos hijos en alguno de los métodos. Y clase vaga, que clase vaga hace referencia a una clase que no define comportamientos y que solo define atributos y getters y setters para esos atributos. Y por último, el profesor va a contar con la posibilidad de ver cuál es el uso de la herramienta en estos últimos 6 meses. Bien, 6 meses porque fue el periodo de tiempo determinado, pero esto es variable, digamos. Esta distribución podría ser de utilidad para medir el impacto que tienen las modificaciones que se hacen en la herramienta con respecto al uso de la herramienta por parte de los alumnos. Y esto va a permitir al profesor también tener una visión general de que si los alumnos están utilizando la herramienta, si lo utilizan más en determinados periodos del año. Por ejemplo, acá se puede ver cómo quizás en épocas de exámenes o de entregas de trabajos se usa un poco más, quizás en verano la herramienta se deja de utilizar. Bien, pueden sacarse varios datos a partir de este gráfico. Y por último, las conclusiones. Vamos a comenzar por las contribuciones de este trabajo. Para el alumno, brindamos una asistencia durante el proceso de aprendizaje en jornadas de práctica hogareña. Bien, a partir de esta adaptación que se realizó en el plugin, no solamente el alumno se le va a avisar a dónde está el error, sino que le vamos a brindar asistencia a partir de esa explicación que va a haber en el entorno de desarrollo, le vamos a brindar explicaciones a través de un sitio web. Así que la contribución de este trabajo es la asistencia durante el proceso de aprendizaje en jornadas de práctica hogareña. Y para el profesor, una herramienta para la personalización del asistente, ¿bien? La visualización de correcciones, como pudimos ver, este buscador de errores, el resumen estadístico. Y la idea del resumen estadístico es justamente lo que mencionamos al principio, que se utilice como una entrada para la mejora en el proceso de enseñanza. En cuanto a las limitaciones, en primer lugar es que el plugin solo está disponible para Eclipse. Bien, y de esta forma, lo que pasa es que estamos limitando a los alumnos a utilizar Eclipse en caso de querer utilizar el asistente. Entonces, lo estamos limitando a utilizar ese entorno de desarrollo. Y en segundo lugar, es que el profesor necesita conocer o dominar el lenguaje Prolog para poder definir nuevas reglas. Como vimos, el proceso de definición de reglas es un proceso en el que el profesor parte de un escenario donde hay un error y termina en un metamodelo, en un escenario con una regla genérica, bien, que para eso tenés que conocer, tenés que dominar el lenguaje. Lo que se propone, o una posible solución a esto, podría ser el desarrollo de un módulo, que ese módulo, a partir de fragmentos de código que contengan un error y fragmentos de código que no lo contengan, a partir de comparaciones, poder generar el código que representa el error. Bien, que genera automáticamente, a partir de comparaciones entre esos dos códigos, las reglas Prolog que lo identifican. En cuanto a los trabajos futuros, en principio se propone que se diseñe una herramienta de asistencia al profesor para medir los impactos de las modificaciones. Bien, esto sería, por ejemplo, poder medir el porcentaje de los falsos positivos que detecta el asistente después de haber modificado, por ejemplo, la regla que lo generó. Entonces, poder tener alguna herramienta que vaya midiendo estos impactos. En segundo lugar, el desarrollo de una aplicación que sea capaz de encontrar relaciones entre los errores de los estudiantes, de los alumnos. Esto es porque es posible que ciertos errores en realidad no se traten de hechos aislados, sino que ciertos errores tengan una correlación y que la presencia reiterada de estos errores quizás formen parte de
un error conceptual, pero de mayor nivel. Entonces sería importante poder estudiar y poder detectar estas correlaciones. En tercer lugar, permitir las entregas de trabajos especiales a través de este sistema. Esto permitiría al profesor, primero, corregir rápidamente, o por lo menos ayudarlo a corregir rápidamente el trabajo, y al alumno lo estaríamos ayudando a que verifique, previo a la entrega, por lo menos no estar cometiendo alguno de los errores que el asistente es capaz de detectar. Y en cuarto lugar, el desarrollo de una plataforma similar a la presentada para los profesores, pero que esté orientada al uso de los alumnos. Bien, entonces, de esta manera lo que puede permitirse es a los alumnos, por ejemplo, acceder a mirar su historial, encontrar estudiantes que tengan conocimientos complementarios para formar grupos de estudio, generar un lugar donde se puedan comentar de los errores que fue capaz de detectar el asistente, entonces que el profesor pueda brindar alguna explicación extra sobre esos errores detectados, y de esta forma lo que generamos es un nuevo canal de comunicación para la explicación y la resolución de errores. Muy bien, con esto llegamos al final, así que les quiero agradecer a todos. Si quieren pasar a las preguntas. ¿Nos autocoordinamos? ¿O? Sí, no sé. Sí, como quiera. ¿Quiere empezar con las preguntas? Bueno, si me dejan a mí, cómo no. Primero, Adrián, felicitarte en primer lugar, por la exposición que hiciste, que fue clarísima. Me gustó también la manera en que presentaste las filminas, ¿no? Tenía mucho gráfico, entonces eso lo hizo bien llevadera. Y tu exposición así pausada, cero nervios, Adrián, ¿no? Me pareció bárbaro, no sé, o estás muy acostumbrada a estas exposiciones. Otra cosa que también me pareció muy bueno, el informe que realizaste, bueno, en eso también felicito a vos y a los directores, ¿no? Que también han tenido algo que ver con eso. Muy completo, muy detallado, también quedó muy en claro, digamos, la herramienta que vos tomaste, qué es lo que tomaste de esa herramienta y qué extendiste. Así que eso, también te felicito por eso. Y el trabajo, la verdad que me resulta muy interesante por la contribución que representa, sobre todo, ¿no? Porque por parte de los alumnos, para los alumnos, digamos, como vos decís en un momento en el informe, que es como un maestro virtual, para los alumnos, sobre todo, que ahora se vuelcan tanto a hacer las tareas hogareñas. Y ni hablar del tiempo en que nos toca vivir, porque parece como ideal para esta época. No sé si lo han usado la herramienta en el cuatrimestre pasado o no, todavía no estaba disponible para los alumnos. No, todavía no está disponible para los alumnos. Esto hubiera sido ideal para la cuarentena, pero bueno, la verdad es que no sabíamos que iba a haber una pandemia. Claro, sí, pero la verdad que parece como que lo habías pensado y todo para este tiempo. La verdad que vendría muy bien. Bueno, ahora lo van a poder usar en el cuatrimestre que sigue, supongo. Así que bueno. Es la idea. Dentro de los dos lados, los alumnos y los profesores. Bueno, en ese sentido me parece de un gran aporte y también para el docente, porque me parece también muy, muy valioso algo que vos decís en el informe, que es el hecho de tener todo ese feedback de cómo van trabajando los alumnos de manera anticipada, ¿no? Porque si no, siempre llegamos a encontrarnos con los inconvenientes y los errores que cometen los alumnos en las etapas de la evaluación. Y digamos que es un poco tarde, nunca es tarde del todo, pero siempre es bueno tener esa información, ese feedback en etapas más tempranas para corregir a tiempo, ¿no? Así que eso me parece también de una gran contribución. Bueno, me llamó también la atención la cantidad de trabajo que he realizado. Hiciste mucho aporte, digamos, muchos cambios a lo que ya estaba hecho y todo lo que anexaste, ¿no? Toda la parte del apoyo para el alumno.
Antes en el plan de tesis, vos estabas realizando este trabajo con otro compañero, ¿no? ¿Quedaste solo? Sí, sí, estaba realizando con un compañero, Sí. pero por diferentes circunstancias, antes de arrancar la tesis, ya decidimos hacer la tesis por separado, así que fue un trabajo individual. Claro, fue todo trabajo tuyo esto. Ujú. La funcionalidad de la herramienta muy completa también, pues yo me ponía como en el lado de decir, bueno, a ver si yo usara esta herramienta en la materia, qué quisiera que esta herramienta me ofrezca a mí, a los alumnos que podrían ser capaces de hacer. Y la verdad que todo lo que se me ocurrió la tiene la herramienta. Algo que te quería preguntar es, en base a si es posible, vos considerás si es posible o si es fácil extender esta herramienta a otros lenguajes de programación, porque ahora está hecho para Java, ¿no? Para el código Java. ¿Podría ser fácil extenderla? Digamos, habría que escribir, bueno, nuevas reglas, bueno, no sé, te dejo a vos que me... Sí, creo que sería muy difícil. Lo que tiene esto es que simplemente con definir las reglas de Prolog de forma correcta, el asistente podría detectar cualquier cosa. Claro. Quizás lo único que estaría un poco limitado es el entorno de desarrollo, porque para hacer todo este proceso de generar las sentencias de hechos Prolog a partir del código del estudiante, hay un trabajo que se hace desde la herramienta de generar el árbol sintáctico del código, y para eso se utilizan las librerías de Eclipse y esas cosas. Está quizás un poco atado al entorno, más que no es difícil, pero probablemente hay que trabajar en ese aspecto, en el aspecto de poder migrarlo o a algún otro entorno, pero en cuanto a la definición de nuevos errores y la detección de nuevos errores, creería que no sería un gran trabajo. Claro, eso me imaginé yo, que bueno, habría trabajo en esa primera parte, pero después se podría usar toda la herramienta tal cual está, porque después el resto queda independiente del lenguaje que se usa. Claro, perfecto, sí. Y bueno, otra curiosidad en cuanto a la visualización de los errores, cuando la herramienta es usada por parte del profesor, hay los gráficos que te muestran y demás, de los tipos de errores que maneja la herramienta. ¿Eso era por los proyectos o se puede también tener una visión por cada alumno en particular de los tipos de errores que comete un alumno, por ejemplo? También. Sí. Es uno de los filtros que están aplicados a la parte de búsqueda de errores. Se puede filtrar por usuario, que sería el alumno, por proyecto. Incluso también se puede filtrar, como para ir buscando, los estados del error, porque el profesor quisiera quizás poder ver cuáles son los errores en estado de falso positivo. Por ejemplo, que todavía no se corrigieron, y ver la representación del gráfico de cuántos errores. Así que sí, es posible en esas tres cosas: por usuario, por proyecto y por estado. Ajá, perfecto. Recompleta. Sí, sí, sí. Me encantó el trabajo, sí. Así que, bueno, por mi parte nada más, te vuelvo a felicitar a vos y a los directores de esta tesis. Me gustó mucho el trabajo. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Alfred, ¿sigo yo o querés seguir vos? Pues yo, si querés. Como quieras. Sí, sí, pues yo. Igual. Te dejo sin trabajo. No, felicitarte, Adrián. El trabajo, la presentación, muy claro, muy completo. Algunas cuestiones por ahí del desarrollo, ¿no? Porque, bueno, el foco del trabajo tiene bastante de desarrollo y te tuviste que pelear con bastante código, ¿no? ¿Qué tanto difícil o cuán difícil fue entender todo el desarrollo que había, el código que había y modificarlo? ¿Tuviste problemas? La verdad que sí, fue todo un tema, más que nada las tecnologías del frontend. Yo desconocía el frontend, toda esta parte de visualización de datos, lo que programé en React, todo eso. Esa parte de React, ¿por qué eligieron React? En realidad, porque como esto formaba parte de un proceso de aprendizaje para mí, el tema del frontend, analicé tres alternativas. Primero Vue,
JS, después Angular y React. Vivo había hecho algunas cosas muy sencillas para algunos trabajos de la facultad y el foco lo puse en React y Angular. Y si bien React lo que tiene es que es una librería y permite hacerme cosas sin atarme al framework, por ejemplo, como Angular. Y si bien lo que tenía que hacer no era una solución sumamente compleja o nada que no me provea Angular, la verdad que utilicé React porque sabía que era mucho más dinámico y me iba a permitir hacer más cosas que Angular. Por eso me centré en React. Perfecto, bien. Y bueno, eso un poquito con el frontend. Y con el backend, ahí hablas que usas a un DAO. ¿No pensaste por ahí alguna alternativa que te facilite o que te automatice el soporte de persistencia de los objetos para no hacerlo manual? La verdad que analicé un poco Hibernate para hacer esto, que me pareció una tecnología que también era acorde, pero la verdad es que al momento tenía muchos desafíos en esta tesis, en la parte técnica, más que nada en la parte, como te dije, de frontend y en el desarrollo de la API, que no había hecho ninguna API REST. Entonces, centré, digamos, el foco de aprendizaje en esas tecnologías y como lo podía solucionar con ese patrón DAO, digamos, tenía que escribir sentencias SQL que realmente eran muy sencillas. Entonces, no me pareció que era algo que me aporte demasiado integrar esta tecnología. No digo que no es buena ni nada por el estilo, sino que simplemente era algo que tenía que aprender y como ya sabía escribir las sentencias de SQL para realizar estas consultas que eran sencillas, no lo integré al proyecto. Perfecto. No, por mi parte ya estaría. Muy bueno el trabajo. Bueno, gracias. Bueno, Adrián, felicitaciones también por el trabajo, por todo el laburo que hiciste y la presentación que realmente parecía que no tenías ningún nervio, así que muy claro, muy pausado, todo estuvo muy llevadero. Bueno, preguntas ya más o menos te las hicieron, pero a ver si me quedó alguna acá. El acceso al dashboard, digamos, eso es para el profesor únicamente. Sí, es únicamente para el profesor, por ahora. Quedó planteado como para poner roles de usuario y que el alumno pueda loguearse a chusmear cómo va, si evolucionó, si fue corrigiendo errores. O el acceso al alumno es únicamente a través de Eclipse ahora. Sí, ahora mismo es únicamente a través de Eclipse. Y sí, bueno, esa es una de las ideas que teníamos de dejarlo planteado. Se definieron una especie de jerarquía de roles a través de unas etiquetas donde el profesor, bueno, tiene todas las funcionalidades que tiene el servidor, pero el alumno tiene solamente acceso, digamos, a un subconjunto de estas funcionalidades. Si bien ahora, desde el frontend hay como un filtro que si vos no tenés el rol de profesor no vas a poder accederlo, quedó todo preparado como para, con este servicio de autenticación que nosotros hicimos en el servidor, cuando alguien realiza una interacción desde el frontend o desde el mismo entorno de desarrollo, el servidor sabe el rol de la persona que está intentando realizar esa operación. Entonces, podría ser sumamente controlable, podría ser bastante fácil definir, bueno, el rol de alumno ahora va a poder ver esto, esto y esto, por ejemplo, el historial de sus errores, o esto que decíamos, entregar los trabajos prácticos y visualizar las correcciones después. Sí, quedó todo planteado, con esta jerarquía de roles, digamos. Buenísimo. Para seguirlo desarrollando. Después, en la parte del profesor, que por ahí lo más difícil de esto es el definir esas reglas, ¿no? Tenés que saber Prolog y tenés que saber más o menos, bueno, cómo escribirlo para que funcione en la herramienta. ¿El profesor puede testear una regla que agrega o eso lo va a ver después en el alumno, digamos? Qué buena pregunta. No. Ahora mismo el profesor, por como está planteado, no puede testear las reglas porque una vez que se define una regla, automáticamente se guarda de forma activa y en caso de que el alumno actualice el plugin, va a bajar la regla también así tal cual como está. Pero bueno, una solución podría ser generar alguna especie de plugin paralelo que sea únicamente para los profesores y brindar funcionalidades nuevas a través del plugin este. Por ejemplo, no sé, ya que tenemos todas las correcciones almacenadas
del alumno, por ejemplo, probar la regla, esta nueva regla, para ver qué errores detecta, por ejemplo, no sé, en todas las correcciones anteriores de los alumnos. Digamos. Sí, o que te deje subir alguna clase ahí a la parte del backend, a la parte del backend, no, a la parte del profesor, que te deje subir algún archivito y te marque sobre ese archivo si detecta algo. Exacto, sí, también es una solución posible. Sí, sí. A ver qué más. Y después adaptarlo a otro tipo de errores más básicos, ponerle para aplicarlo en programación 1, bueno, suponiendo que ve en Java, ¿no? En Today, que se ve Java en programación 1. Se podría adaptar, o sea, vos agregarías reglas nada más, por ejemplo, para que te digan, no sé, estás usando mal un for o este switch te conviene hacerlo con un if, porque son, qué sé yo, 2 sentencias. Sí, Agregar reglas y nada más, ¿no? sí, sí, exacto. Tal como preguntó Claudia, lo mismo. Mientras el profesor defina la regla Prolog, en ese caso, y más si es para Java, no había que hacer ningún tipo de modificación en el asistente. Solamente definir la regla. Eso Y está nada. buenísimo, que te sirve para otro tipo de errores, no solamente de objetos. Exacto. Sí. Bueno, nada más, Adrián, felicitaciones a los directores también, porque la verdad que el trabajo a lo que había originalmente, que es lo que yo usé, un montón de cosas nuevas, así que nos va a servir para el cuatrimestre que viene, que parece que va a ser virtual, ¿no? Bueno, ojalá les sirva. Bueno, Sí. Adrián. Me anoto para que esté funcionando. Bueno, cualquier cosa lo vemos. Y con soporte técnico. Sí, no hay problema. Tenés soporte técnico por 6 meses. Ah, bueno, sí. Va incluido en la nota el soporte técnico. Sí. Bueno, listo entonces, si Perfecto. no hay más Sí, ya preguntas, estaríamos. listo. Nos vamos todos de la reunión, quedan los jurados y nos dicen en cuánto tiempo les parece que nos volvamos a conectar. Paramos la grabación acá ahora, Cristian, si querés, y volvemos a conectar. ¿Cuánto les parece?